La traición destruyó su mundo. Pero el legado de Magdalena la hizo renacer. Justicia. Madrid, una tarde de otoño, tejía su luz dorada sobre los tejados antiguos y las calles bulliciosas. En su piso señorial del barrio de Salamanca, Melinda se acariciaba el vientre, donde una nueva vida comenzaba a latir con una promesa que aún no sabía cuán frágil sería. La ciudad, con su eterna prisa, parecía ajena a la burbuja de felicidad que ella creía haber construido. Una burbuja que Rafael, su esposo, había prometido proteger con celo. Rafael, con su sonrisa fácil y sus ojos penetrantes, había sido el pilar de su mundo durante años. Un hombre de negocios, decían sus colegas, con una visión audaz y un encanto innegable. Para Melinda, era simplemente el amor de su vida, el padre de su futuro hijo. Compartían una vida que desde fuera parecía perfecta. Cenas elegantes, viajes espontáforos, un círculo de amigos influyentes y la promesa de una familia. Pero las apariencias, como suelen decir, pueden ser el velo más engañoso. En las últimas semanas, sin embargo, una sombra sutil había comenzado a deslizarse sobre ese lienzo idílico. Rafael, siempre tan presente, tan conectado, había empezado a desaparecer en un torbellino de reuniones urgentes y viajes de última hora. Al principio, Melinda lo atribuía a la presión de sus nuevos proyectos. «Los negocios son así, mi amor», le había dicho él una noche, con una excusa tan suave como su abrazo, pero con una frialdad en los ojos que a ella, en su optimismo, se le pasó por alto. Ella se aferraba a la idea de la familia, a la dulce expectativa de su bebé. Recordaba a su abuela, Magdalena, quien siempre decía que el amor verdadero era un faro en la oscuridad, y justo en esos días de creciente incertidumbre, Melinda se encontró tocando más a menudo el antiguo colgante de plata que su abuela le había dejado. Era una pieza delicada, con el nombre Magdalena grabado en la parte trasera, un legado que representaba la fuerza y la resiliencia de las mujeres de su linaje. Lo llevaba colgado de su cuello, sintiendo el frío metal como un ancla en la creciente marea de sus presentimientos. Una tarde, mientras Rafael estaba fuera de la ciudad en una conferencia, Melinda decidió ordenar algunos papeles de su estudio, que por alguna razón él había dejado sobre su escritorio, algo inusual en su meticulosa organización. Entre facturas y correspondencia comercial, sus ojos se posaron en un extracto bancario. No era el suyo ni el de Rafael en conjunto, era una cuenta a nombre de una empresa que no conocía, con transacciones que parecían mover sumas exorbitantes a destinos desconocidos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Rafael siempre había sido transparente con sus finanzas, o eso creía ella. Intentó calmarse. Quizás era parte de una nueva inversión, un movimiento estratégico complejo que él no había tenido tiempo de explicar. Pero la inquietud persistía, como un zumbido bajo la piel. Esa noche, la cena preparada con esmero para su regreso se quedó intacta. Rafael llamó tarde, con la voz cansada, disculpándose por no poder volver. Problemas imprevistos con los inversores, cariño. Melinda le dijo que no importaba, que entendía, pero una grieta se había abierto en su confianza. Los días siguientes trajeron más de lo mismo. Las llamadas de Rafael se hicieron más breves, sus explicaciones más vagas. Melinda, que antes había sido una fortaleza de alegría, se encontraba a menudo mirando por la ventana, con el colgante de Magdalena entre sus dedos, observando la vida pasar en las calles de Madrid, sintiéndose cada vez más sola en su inmensa vivienda. El dulce movimiento de su bebé en su interior era el único consuelo en un mundo que empezaba a perder su brillo. Una noche, incapaz de dormir, se levantó y se dirigió al estudio de Rafael. Los papeles seguían allí, olvidados. Esta vez se atrevió a mirar más a fondo. Encontró correos electrónicos impresos, conversaciones con un tono inusualmente íntimo, dirigidos a una persona llamada Lara. Eran de semanas atrás, pero no los había visto antes. Los mensajes hablaban de nuestro futuro juntos, de escapar de todo y de los fondos que pronto estarán seguros. El corazón de Melinda se contrajo con un dolor agudo y punzante. Lara. El nombre se repetía en su mente como un eco malévolo. No era solo una aventura de una noche. Había algo más profundo, más siniestro. La mención de fondos seguros resonaba con el extracto bancario que había encontrado. ¿Qué clase de futuro era ese que Rafael planeaba a sus espaldas,
mientras ella gestaba a su hijo. Las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. La frialdad, las ausencias, las mentiras, todo cobraba un sentido cruel. Melinda sintió que el aire le faltaba. Se aferró al borde del escritorio, las lágrimas brotando sin control. Su vida, el amor, la familia que creía tener, se desmoronaban ante sus ojos. El colgante de Magdalena se sentía helado contra su piel. ¿Era esta la fuerza que su abuela le había legado? ¿La fuerza para enfrentar la verdad más dolorosa? Esa noche no durmió, no lloró más. Una rabia fría, una determinación pétrea, comenzó a formarse en su interior. Rafael no solo la había engañado, la había traicionado de una manera que amenazaba con destruir todo lo que ella era. Y Lara era la cómplice silenciosa de su ruina. Pero Melinda no era una mujer que se dejara vencer fácilmente. No, no lo era. Se tocó el vientre, sintiendo el suave pataleo de su bebé. Por él, por ella misma, por la memoria de Magdalena, Melinda juró que desenterraría la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. La perfecta vida de Madrid acababa de explotar en 1000 pedazos, y la verdadera batalla de Melinda apenas comenzaba. El amanecer se filtró por las cortinas del estudio, pintando de un gris pálido los restos de la vida que Melinda creía perfecta. Los correos de Rafael y Lara se repetían en su mente como un eco perturbador. Nuestro futuro juntos, fondos seguros, el plan. No era solo una traición de carne y hueso, era una telaraña financiera tejida con engaño y malicia, destinada a despojarla de todo. La perfecta vida de Madrid, en efecto, había explotado, y el polvo aún no se había asentado. Melinda se levantó con una lentitud dolorosa, el cuerpo pesado por el embarazo y el alma magullada por la verdad. La rabia, fría y calculada, había suplantado el dolor paralizante. Sabía que no podía enfrentarse a Rafael todavía. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables, antes de que él pudiera negar, manipular o, peor aún, desaparecer con lo que quedaba de sus vidas. La batalla apenas comenzaba, y Melinda entendía que en esta guerra de sombras la información era su única arma. Durante los días siguientes, la Casa de Madrid se convirtió en su campo de operaciones secreto. Mientras Rafael salía para sus largas jornadas de trabajo, Melinda se sumergía en las entrañas de su vida compartida. Empezó por el estudio, donde había encontrado los correos. Revisó meticulosamente cada documento, cada archivo en el ordenador que Rafael solía dejar desbloqueado, confiado en que su esposa jamás hurgaría en sus asuntos. Pero Melinda ya no era la esposa confiada. Era una investigadora, impulsada por la desesperación y el amor por el hijo que llevaba dentro. Descubrió extractos bancarios que mostraban movimientos de dinero inusuales a cuentas desconocidas, algunas con nombres de empresas fantasmas. Encontró facturas de consultorías que nunca había oído mencionar, pero que sumaban cifras exorbitantes. Había discrepancias, agujeros negros en las finanzas de la empresa de Rafael, en la que Melinda tenía una participación significativa, aunque nominal. Los fondos seguros de los que hablaban los correos empezaron a tomar forma. Una red de desvío y blanqueo que no solo la perjudicaba a ella, sino que también ponía en riesgo la estabilidad de la compañía. Cada nuevo hallazgo era un golpe, un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Recordaba las promesas de Rafael, su mirada sincera, las veces que le había dicho: «Todo lo que tengo es tuyo, Melinda. Somos un equipo, ¿recuerdas?». Ahora, esas palabras sonaban huecas, resonaban con la burla del traidor. Lara, la otra mujer, no era solo una amante, parecía ser una pieza clave en este elaborado esquema. Melinda encontró correos donde Lara no solo hablaba de amor, sino también de optimización de recursos y nuevas estrategias de inversión que coincidían sospechosamente con las transacciones dudosas que estaba descubriendo. Una tarde, mientras Rafael estaba fuera, Melinda se encontró frente a la caja fuerte oculta detrás de un cuadro en el estudio, algo que siempre había sabido que existía, pero nunca había tenido motivo para abrir. La combinación le vino a la mente de repente, la fecha de su aniversario. Una amarga sonrisa se dibujó en sus labios. Aún había un ápice de sentimentalismo en el traidor. Dentro, entre algunos documentos de la empresa, encontró algo que la heló hasta los huesos. Varios pasaportes, no solo el de Rafael, sino también uno a nombre de Lara, con una visa para un país de Sudamérica,
y otro con una identidad completamente diferente para Rafael. Parecían estar preparados para una huida. La magnitud del plan era aterradora. No solo estaban desviando dinero, sino que planeaban desaparecer, dejándola a ella atrás, sola, embarazada y posiblemente arruinada. Melinda sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la casa. El nudo en su estómago se apretó, no solo por la tensión, sino también por una punzada del bebé, como si él también sintiera la oscuridad que los envolvía. En medio de todo este caos, Melinda buscó refugio en lo único que le quedaba de su pasado inmaculado. Abrió el pequeño joyero de terciopelo que guardaba en su mesilla de noche y extrajo una fina cadena de plata. De ella colgaba un delicado colgante, grabado con una sola palabra: Magdalena, su abuela, la mujer que le había enseñado la fuerza y la resiliencia en los momentos más oscuros de la historia familiar. Las mujeres de nuestra estirpe no se rinden, Melinda, le había dicho su abuela una vez. Llevamos la fuerza en la sangre, hija mía. Recuérdalo. Tocó el colgante, sintiendo la frialdad del metal contra la punta de sus dedos. Magdalena no solo era un nombre, era un legado. Un recordatorio de la fortaleza inquebrantable de las mujeres de su linaje. Esa misma fortaleza era la que Melinda sentía bullir ahora en sus venas, una energía que la conectaba con un pasado de supervivientes y luchadoras. Por Magdalena, por su abuela, y más importante aún, por el futuro de su hijo, Melinda no flaquearía. Sabía que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. Necesitaba asesoramiento legal, pero no podía confiar en cualquiera. Tenía que ser alguien discreto, alguien que entendiera la complejidad de una estafa que se extendía mucho más allá de un simple adulterio. La idea de buscar ayuda externa la aterraba, pero el miedo a no hacerlo, a perderlo todo, era aún mayor. Se miró al espejo, sus ojos antes llenos de inocencia, ahora endurecidos por la determinación. La mujer que había sido se había desvanecido, y en su lugar, una guerrera silenciosa había despertado en el corazón de Madrid. El próximo paso sería el más difícil, pero también el más crucial: encontrar un aliado que la ayudara a desenmascarar a Rafael y Lara y a reclamar lo que era suyo, y lo haría, por ella, por su bebé y por Magdalena. Melinda sabía que el tiempo apremiaba y que cada día que Rafael y Lara permanecían en la ciudad, aumentaba el riesgo de que escaparan, llevándose consigo no solo su patrimonio, sino también cualquier rastro de justicia. Su búsqueda de un aliado legal tenía que ser tan metódica como su dolor era profundo. No podía permitirse un error. Necesitaba a alguien que fuera discreto, implacable y, sobre todo, que creyera en ella, en su historia que, para muchos, sonaría a pura fantasía de celos. Durante días, Melinda se movió por Madrid como una sombra. Evitaba los lugares que frecuentaba, alteró sus rutinas. Usó Internet con cautela, buscando nombres, despachos, reputaciones. No era una búsqueda sencilla. Las estafas financieras a menudo implicaban redes complejas y abogados especializados. Descartó a los bufetes demasiado grandes, aquellos que parecían más interesados en la notoriedad que en la justicia silenciosa. Finalmente, una recomendación anónima en un foro de víctimas de fraude llamó su atención. El nombre de Elena Rivas, discreta, eficaz, no se vende al mejor postor, decía la reseña. La oficina de Elena Rivas estaba en una calle tranquila, cerca del Parque del Retiro, en un edificio antiguo con un encanto discreto que infundía confianza. El nombre en la placa de latón pulido era sencillo: Elena Rivas, asesoría legal. No había estridencias, solo una promesa de profesionalismo. Melinda tomó una respiración profunda antes de empujar la pesada puerta de madera. La recepción era pequeña, con estanterías llenas de libros de leyes y un ambiente sereno. La secretaria, una mujer de rostro amable y ojos perspicaces, la recibió con una sonrisa discreta. «Tengo una cita con la señora Rivas», dijo Melinda, su voz un poco más tensa de lo que había esperado. Pocos minutos después, Elena Rivas apareció en la puerta de su despacho. Era una mujer de unos 50 años, de estatura media, con el cabello recogido en una coleta pulcra y unas gafas de montura fina que le daban un aire de intelectualidad. Su mirada era penetrante pero no intimidante, y sus modales, pausados y considerados. «Señora Ferrer, por favor, pase», invitó con una voz suave y acogedora.
El despacho de Elena era ordenado y funcional, sin ostentaciones. Una gran ventana daba a un patio interior arbolado, lo que le daba un toque de privacidad. Melinda se sentó en una silla frente al escritorio de caoba, sintiendo el nudo en el estómago apretarse. Había ensayado esta conversación 1000 veces en su cabeza, pero ahora, frente a la profesional, las palabras se le atascaban en la garganta. Elena la observó con paciencia, sin presionarla. «Melinda, me ha contactado porque tiene una situación delicada. Tómese su tiempo. Aquí está segura». Su tono era tranquilizador, una balsa en el mar de su angustia. Melinda sacó el collar de Magdalena, jugándolo entre sus dedos, buscando esa fuerza ancestral. «Mi marido, Rafael, y su amante, Lara. Ellos no solo me han traicionado sentimentalmente, me están arruinando, me están dejando sin nada, y están a punto de huir». Las palabras salieron atropelladamente al principio, luego se volvieron más firmes a medida que la ira y la determinación superaban el miedo. Elena tomó notas en un bloc de papel, su expresión imperturbable. «Cuéntemelo todo, Melinda. Desde el principio, con cada detalle». Melinda se sentía un poco más liberada. Habló de la cuenta conjunta vaciada, de las empresas fantasma, de las propiedades que creía suyas y que ahora descubría a nombre de terceros. Reveló la existencia de los pasaportes falsos que había encontrado, la red de testaferros, los correos electrónicos codificados que había logrado descifrar parcialmente y las transacciones internacionales que había monitoreado con su limitado conocimiento financiero. La complejidad del engaño era abrumadora, la audacia, escalofriante. «Parece que lo han planeado durante años», concluyó con un suspiro tembloroso, «y yo era la última en enterarse, la que se quedaba con el bebé y la deuda». Cuando Melinda terminó de hablar, la sala se sumió en un silencio tenso, solo roto por el suave murmullo de los árboles afuera. Elena Rivas cerró su cuaderno, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Su rostro reflejaba una seriedad que tranquilizó a Melinda. No había incredulidad, solo una evaluación sobria de los hechos. «Melinda», comenzó Elena, su voz más grave ahora, «lo que me cuenta es un fraude financiero de una magnitud considerable, con ramificaciones internacionales y elementos de usurpación de identidad. Es un caso complejo, sí, pero no imposible. La buena noticia es que, a pesar de su dolor, ha sido increíblemente observadora y ha recopilado información valiosa. Eso es su mayor activo ahora mismo». Un rayo de esperanza, tenue pero real, atravesó el corazón de Melinda. «Entonces, ¿hay algo que podamos hacer?» «Hay mucho que hacer», respondió Elena, y su mirada se encendió con una chispa de estrategia. «Lo primero es actuar con rapidez y discreción. Si Rafael y Lara sospechan que ha descubierto su plan, acelerarán su huida. Necesitamos congelar los activos, solicitar órdenes de detención y de prohibición de salida del país, y para eso necesitamos pruebas irrefutables». Melinda asintió, su mente ya girando a toda velocidad. «Tengo algunos documentos que encontré, aunque no entiendo todo, y creo que Rafael podría tener más cosas en su ordenador o en su antigua oficina, pruebas internas que incriminan aún más». Recordó una carpeta oculta que había visto una vez, etiquetada como Magdalena, el mismo nombre que su collar. Era una corazonada, pero sentía que ese nombre era una clave. Elena la miró con una nueva apreciación. Esa es la clase de evidencia que puede ser decisiva. Si puede acceder a información interna, ya sea documentos o videos que prueben la intención de fraude y su plan de fuga, tendríamos una ventaja enorme. Eso nos permitiría no solo recuperar sus bienes, sino también llevarlos ante la justicia por los crímenes financieros que han cometido. «¿Y mi bebé?», preguntó Melinda, su mano instintivamente en su vientre. «No quiero que esto le afecte. Nuestra prioridad será protegerla a usted y a su futuro», aseguró Elena con firmeza. «Esto no será fácil, Melinda. Será una batalla legal y emocional, pero no estará sola. ¿Está lista para luchar?». Melinda apretó el collar de Magdalena, sintiendo el metal frío contra su piel. Miró a Elena Rivas, a los ojos de esa mujer fuerte y segura, y en ese momento supo que había encontrado a la aliada perfecta. La guerrera silenciosa había encontrado su voz, y estaba lista para desatar la tormenta. «Estoy más que lista, Elena. Estoy lista para hacer lo que sea necesario». Elena asintió. «Bien,
El primer paso es elaborar una estrategia detallada. Antes de que terminemos esta semana, quiero que me traiga todo lo que tenga. Cada papel, cada captura de pantalla, cada recuerdo, y vamos a trazar un plan de acción para asegurar esos activos antes de que se esfumen en el aire. La venganza es un plato que se sirve frío, Melinda, pero la justicia, a veces, necesita ser caliente y rápida. El reloj había comenzado su inexorable tic-tac, y en Madrid, una batalla por la verdad y la supervivencia estaba a punto de estallar. Los días siguientes a su encuentro con Elena se tiñeron de una intensidad inusual para Melinda. El luto por su pequeña, que aún la consumía en las noches silenciosas, se entrelazó ahora con una fiebre de actividad. La urgencia de la justicia era un bálsamo extraño, una distracción dolorosa pero necesaria. Sabía que cada minuto contaba, que la ventana de oportunidad era estrecha. Su modesto apartamento, antes un refugio, se convirtió en un cuartel general improvisado. Desplegó sobre la mesa de la cocina, que había visto tantas mañanas tranquilas con Rafael antes de que la máscara cayera, todos los papeles que había guardado sin saber por qué. Extractos bancarios, viejos recibos, correspondencia sin abrir de la empresa de Rafael, incluso fotografías. Cada uno era un fragmento de una vida que creyó real, ahora una pista en una intrincada red de engaños. Revisó los correos electrónicos, buscando patrones, nombres, cantidades. Recordó conversaciones a medias, llamadas telefónicas susurradas, ausencias prolongadas de Rafael que él justificaba con reuniones de trabajo. Ahora, con una perspectiva implacable, esas piezas encajaban con una claridad escalofriante. Había sido ciega, o quizás había elegido no ver. La verdad era un puñal afilado que ahora se hundía en viejas heridas, pero el verdadero premio, el que Elena había señalado como el más decisivo, seguía siendo el contenido del ordenador de Rafael, especialmente la carpeta con el enigmático nombre Magdalena. Melinda sabía que no bastaba con sus suposiciones, necesitaba pruebas irrefutables. La idea de volver a la que había sido su casa, o al menos el último lugar donde Rafael mantenía su oficina, era repulsiva. Cada rincón estaría impregnado de recuerdos, y peor aún, de la presencia de Lara. Sin embargo, la determinación de Melinda era inquebrantable. Ya no era la mujer que se desmoronaba, era la madre que había perdido a su hija, la esposa traicionada, la víctima que se negaba a seguir siéndolo. Había un fuego frío, ardiendo en su interior, un deseo implacable de desenterrar cada mentira. Rafael había mantenido una pequeña oficina en un edificio de alquiler en el centro, cerca de sus antiguas oficinas principales, después de que su empresa principal se reestructurara. Melinda aún conservaba una copia de la llave que le había dado para ayudarle a veces con el papeleo en los primeros meses de su matrimonio. Una excusa. Él nunca la dejaba sola en esa oficina. Siempre estaba presente, siempre controlando. La noche del viernes, bajo el manto de una lluvia fina que se esparcía por Madrid, Melinda se decidió. Se vistió con ropa oscura, una sudadera con capucha y una gorra que ocultaban su rostro demacrado. El corazón le latía desbocado, no por miedo a lo que pudiera encontrar, sino por la adrenalina de lo que estaba a punto de hacer. Era una incursión, un acto desesperado pero necesario. El edificio estaba casi desierto. Subió las escaleras con sigilo, sus pasos resonando apenas en el silencio sepulcral. Al llegar a la puerta de la oficina de Rafael, la llave giró con un clic metálico que le pareció ensordecedor. La oscuridad la engulló al entrar. El aire en el interior estaba viciado, con el olor de polvo y algo más, algo indefinible que le recordaba a Rafael, una mezcla de su colonia, el café que siempre bebía y el hedor a falsedad que ahora podía percibir. Encendió la linterna de su teléfono, el haz de luz bailando sobre los muebles cubiertos y las estanterías vacías. Rafael se había llevado lo más importante, pero quizás no lo que él consideraba insignificante, pero que para ella sería vital. En un rincón, debajo de un montón de cajas de archivos viejos, encontró lo que buscaba, una torre de ordenador un tanto anticuada, pero que había sido la principal de Rafael en los últimos años. El ordenador estaba apagado. Lo encendió, el zumbido de los ventiladores rompiendo el silencio. La pantalla cobró vida, pidiéndole una contraseña. Melinda se tensó. Rafael siempre había sido celoso de su privacidad. Probó con fechas de nacimiento,
nombres de mascotas, el aniversario de bodas que ahora le parecía una burla. Nada funcionó. La frustración la invadió. Estaba tan cerca. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? Entonces, recordó algo que Rafael había murmurado una vez, a medias entre sueños, después de una noche de copas. Había dicho, mi primer amor, mi verdadera debilidad. Magdalena era una contraseña inusual, sentimental, algo que nunca habría esperado de un hombre tan pragmático y frío como se había revelado Rafael. La tecleó, M-A-G-D-A-L-E-E-N. Enter. La pantalla se desbloqueó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ahí estaba, el escritorio de Rafael. Cientos de archivos, carpetas, documentos. Navegó por ellos con una mezcla de ansiedad y determinación, buscando la carpeta específica, y la encontró. Magdalena, con el dedo tembloroso, hizo doble clic. La carpeta se abrió, revelando no solo documentos financieros y correos electrónicos con nombres de cuentas en el extranjero, sino también una subcarpeta llamada Antiguo. Dentro de ella había una serie de documentos escaneados y viejas fotografías digitalizadas. La primera foto que abrió la dejó sin aliento. Era una imagen sepia de una mujer, joven y hermosa, con un parecido asombroso a Melinda. Llevaba un collar idéntico al que Melinda había heredado de su propia abuela, ese que Rafael siempre había evitado mirar, el que había llevado el día de la boda. En el reverso digitalizado de la foto, una caligrafía elegante decía, Magdalena, 1925. Debajo de la foto había una carta escaneada, fechada en los años 40. La letra era diferente, más masculina. Melinda empezó a leer, su mente luchando por procesar la información. No era una simple carta de amor, era una confesión, un arrepentimiento y una revelación impactante. La carta hablaba de un secreto familiar, de una herencia robada, de una identidad oculta. Hablaba de la verdadera Magdalena, no solo como un amor, sino como una víctima. La revelación fue un golpe que la dejó tambaleándose. Rafael no solo la había traicionado con Lara y vaciado sus cuentas, sino que su traición tenía raíces mucho más profundas, unidas a la historia de su propia familia, a ese colgante que llevaba. Su abuela, el colgante, Magdalena. Todo estaba conectado de una manera oscura y perversa. La carpeta contenía también contratos de compraventa de propiedades a nombre de empresas fantasma, transferencias de grandes sumas de dinero a paraísos fiscales, y lo más impactante, videos de reuniones clandestinas donde Rafael y Lara, con otros individuos, discutían planes para falsificar documentos y desviar fondos de la empresa familiar, así como de propiedades que pertenecían a la rama materna de Melinda. Las risas de Lara resonaban en el silencio de la oficina, burlándose de la pobre Melinda y de su ingenuidad. Melinda sintió una oleada de náuseas, mezclada con una rabia fría y corrosiva. El plan de Rafael y Lara era mucho más elaborado, más depravado de lo que había imaginado. No era solo su dinero, era la historia de su familia, la memoria de su abuela, lo que estaban pisoteando. Copió frenéticamente todos los archivos en una memoria USB que había traído. Cada documento, cada imagen, cada video. Las pruebas eran abrumadoras, irrefutables, pero el precio emocional era inmenso. La verdad era un monstruo de 1000 cabezas que ahora se revelaba ante sus ojos. Rafael no era solo un marido infiel y un estafador. Era un usurpador, un mentiroso empedernido, cuya red de engaños se extendía por generaciones, tejiendo la desgracia de una mujer llamada Magdalena con la suya propia. Salió de la oficina con el USB apretado en la mano, el corazón aún martilleándole. La lluvia había cesado, dejando las calles de Madrid brillantes y limpias, pero el mundo de Melinda acababa de volverse más oscuro, más complicado. La justicia que buscaba ahora no era solo por ella, sino por un legado de dolor que Rafael había pretendido borrar. La batalla apenas comenzaba, y Melinda sabía que el secreto de Magdalena cambiaría todo. Con el USB firmemente apretado en la mano, Melinda sintió un frío acero recorrer sus venas, desplazando la náusea y el miedo. Ya no era solo una mujer traicionada, una madre en duelo, era el eco de una injusticia que resonaba desde el pasado. La lluvia había cesado, dejando las calles de Madrid brillantes y limpias bajo la luz incierta del amanecer
que comenzaba a teñir el cielo. Pero el mundo de Melinda acababa de volverse más oscuro, más complicado. La justicia que buscaba ahora no era solo por ella, sino por un legado de dolor que Rafael había pretendido borrar. La batalla apenas comenzaba, y Melinda sabía que el secreto de Magdalena cambiaría todo. No había tiempo para el colapso. La mente de Melinda, antes nublada por el shock, ahora trabajaba con una claridad despiadada. Cada palabra en la carta de su abuela, cada contrato falsificado, cada risa burlona de Rafael y Lara en los videos, se entrelazaba en una maraña de pruebas irrefutables. La injusticia de su abuela, Magdalena, era el cimiento sobre el cual Rafael y Lara habían planeado construir su imperio, no solo despojándola a ella, sino a toda una línea de mujeres que habían llevado el peso de ese secreto y la pérdida de sus propiedades ancestrales. El primer paso era obvio. Necesitaba asesoramiento legal, y no cualquier abogado. Necesitaba a alguien con la inteligencia y la ferocidad para desentrañar una conspiración tan compleja. Alguien que pudiera ver más allá de la traición conyugal y comprender la magnitud de la estafa multigeneracional. Con la energía que nace de la desesperación, Melinda pasó la mañana siguiente haciendo llamadas discretas, hasta que finalmente consiguió una cita con Elena Durán, una abogada reputada en Madrid, conocida por su implacable ética y su especialidad en delitos financieros y patrimoniales. La oficina de Elena Durán era tan sobria como su reputación. Paredes de color neutro, estanterías repletas de volúmenes de leyes y un escritorio de caoba impoluto. Melinda se sentó frente a Elena, el corazón latiéndole con fuerza, el USB en su bolso pesando como una piedra. Elena, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes y una expresión seria, la invitó a hablar. Melinda comenzó su relato con la voz temblorosa, pero a medida que avanzaba, la ira se mezclaba con la determinación y su tono se hizo más firme. Explicó la traición de Rafael, la relación con Lara, la desaparición de sus ahorros, la venta de sus propiedades conjuntas. Elena escuchaba atentamente, tomando notas metódicas. «Todo esto es grave, Melinda», dijo Elena, susurrando, «pero lamentablemente, los casos de divorcio con fraude económico son más comunes de lo que quisiéramos. Necesitaremos pruebas contundentes para recuperar su patrimonio». Fue entonces cuando Melinda sacó el USB. «Esto es mucho más que un fraude conyugal, Elena. Esto es una conspiración que se remonta a 80 años». Elena conectó el dispositivo a su ordenador. La pantalla se iluminó con carpetas etiquetadas meticulosamente por Melinda. «Empecemos por aquí», dijo Melinda, señalando la carpeta Magdalena. Elena abrió el archivo y la carta escaneada de 1940 apareció en la pantalla. Leyó en silencio, su expresión transformándose de escepticismo a una fascinación sombría. Melinda le explicó el collar, el nombre de Magdalena y la historia de la herencia robada, la identidad oculta y cómo Rafael, a través de Lara, había estado trabajando para reclamar lo que legalmente pertenecía a su familia materna. Después, Melinda la guió a través de los contratos falsificados, los documentos bancarios que rastreaban las transferencias ilícitas y, finalmente, los videos. Elena observó las imágenes de Rafael y Lara, brindando con champán, sus voces llenas de desprecio mientras se mofaban de Melinda, alardeando de cómo habían logrado engañarla y cómo las propiedades ancestrales pronto serían suyas. En un momento, Rafael incluso se rió, diciendo: «Pobre Melinda, tan ingenua, pensará que es una cuestión de dinero, pero la verdadera joya de la corona es el legado de su abuela. Ya nadie recordará a esa vieja Magdalena». El aire en la oficina se volvió denso. Elena apagó el monitor, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Su profesionalismo se había visto sacudido por la magnitud de lo que acababa de ver y escuchar. «Melinda», dijo Elena, con una voz más grave de lo habitual, «esto es extraordinario. No solo tenemos pruebas de fraude masivo y malversación, sino también de una conspiración para usurpar un legado familiar histórico. Esto es de una crueldad inimaginable. La conexión con su abuela Magdalena lo eleva a un nivel completamente diferente. Es un caso penal, civil y, si me permite decirlo, de gran relevancia mediática». Melinda asintió, las lágrimas brotándole, no de tristeza, sino de la liberación de años de dolor y la confirmación de la maldad de Rafael. «También está mi hijo. Perdimos al bebé».
Después de que Rafael me abandonara, estuve sola en el hospital y lo tuve que enterrar yo sola. Su voz se quebró, pero se recuperó rápidamente. Ellos lo sabían. Rafael sabía la verdad y aún así continuó con sus planes. Se reían. Elena la miró con profunda compasión. Lo siento muchísimo, Melinda. Su sufrimiento es incomprensible, pero la justicia, aunque a veces tarda, puede ser poderosa. Tenemos pruebas irrefutables. Su caso no solo tiene la fuerza de la ley, sino también la resonancia emocional que la opinión pública nunca ignorará. Discutieron la estrategia durante horas. Elena propuso un plan de acción agresivo. Primero, solicitar una orden judicial para congelar todos los bienes de Rafael y Lara, así como los de cualquier entidad corporativa que hubieran utilizado para canalizar los fondos. Segundo, presentar una demanda civil masiva por fraude, malversación de fondos, incumplimiento de contrato y daño moral, incluyendo la conspiración para robar la herencia familiar. Y tercero, preparar la denuncia penal por el mismo cúmulo de delitos, exigiendo las penas más severas posibles. Una vez que congelemos sus activos, la presión será inmensa, explicó Elena. La revelación de la historia de su abuela Magdalena, junto con los videos, creará un terremoto mediático. Nadie podrá ignorarlo. Rafael y Lara no solo enfrentarán la ley, sino también el juicio de la sociedad. Melinda se levantó, sintiéndose más ligera de lo que había estado en meses. El collar de Magdalena brillaba bajo su ropa, una conexión tangible con el pasado y un faro para el futuro. Quiero que se haga justicia, Elena. Por mí, por mi hijo y por Magdalena. Al salir de la oficina de Elena, Melinda respiró hondo el aire de Madrid. La ciudad vibraba con su ritmo habitual, ajena al torbellino que se había desatado en su vida. Pero Melinda ya no era la misma. Había desenterrado una verdad que abarcaba generaciones, y al hacerlo, había encontrado una fuerza inquebrantable. La batalla sería dura, lo sabía, pero ahora tenía las armas y la determinación para luchar, no solo por su recuperación, sino por el resurgimiento de la verdad y la reivindicación de un legado. El tiempo de las lágrimas había terminado. Era el momento de la acción. La fría brisa madrileña no hacía mella en Melinda mientras salía del despacho de Elena. Dentro de ella ardía un fuego, la forja de una nueva mujer que había renacido de las cenizas de su dolor. El tiempo de las lágrimas, en efecto, había terminado. Ahora solo quedaba la acción. Durante las siguientes semanas, Madrid fue testigo de una tormenta legal sin precedentes. Elena y su equipo, como una orquesta bien afinada, ejecutaron la estrategia con precisión quirúrgica. Los juzgados de Plaza de Castilla vieron desfilar documentos, citaciones y órdenes que marcaban el inicio de la caída de Rafael y Lara. La primera estocada llegó sin previo aviso. Una mañana, Rafael y Lara despertaron para descubrir que sus cuentas bancarias estaban congeladas. Las tarjetas de crédito, las líneas de crédito empresariales, incluso los fondos para sus gastos personales más básicos, todo había sido bloqueado. Al principio, lo atribuyeron a un error bancario, un fallo en el sistema, pero la cruda realidad no tardó en golpear a su puerta. Un agente judicial, con un semblante serio, entregó a Rafael en su lujoso apartamento una orden de embargo preventivo sobre todas sus propiedades y activos, incluyendo la empresa que él creía haber arrebatado a Melinda. Paralelamente, Lara recibía una notificación similar en su domicilio, que también incluía el bloqueo de su participación en la nueva sociedad que habían formado. El pánico comenzó a dibujarse en sus rostros. Las llamadas a sus abogados no tardaron en saturar las líneas. Mientras tanto, en la tranquilidad de su piso, Melinda se sumergía en la meticulosa tarea de ordenar la montaña de pruebas que había reunido. Cada extracto bancario, cada correo electrónico comprometedor, cada documento interno que revelaba la compleja red de desvíos y falsificaciones, revisaba los archivos digitales una y otra vez, buscando la hebra que conectara cada punto de la telaraña. El collar de Magdalena, ese silencioso testigo de generaciones de fuerza y resiliencia, reposaba sobre el escritorio, una fuente de inspiración, un recordatorio constante de su propósito. Había descubierto una cadena de documentos falsificados tan elaborada que, en un principio, engañó a todos. Pero Melinda, con su conocimiento íntimo de la empresa familiar, había identificado patrones, firmas alteradas y fechas incongruentes.
Rafael había sido un maestro de la duplicidad, utilizando su posición para manipular registros, desviar fondos a empresas fantasma controladas por Lara y él mismo, y ocultar las transacciones bajo capas de complejas operaciones financieras. Los videos que había grabado, discretamente, mostraban a Rafael en reuniones clandestinas, discutiendo detalles con Lara sobre cómo ocultar el rastro y deshacerse de cualquier cabo suelto. Eran pruebas irrefutables, demoledoras. Elena, por su parte, no solo se centró en lo legal. Sabía que la opinión pública sería un arma poderosa. Su equipo de comunicación comenzó a filtrar la historia, cuidadosamente, a algunos medios selectos. La narrativa no se centró en la venganza, sino en la justicia, en la historia de una mujer devastada que se levantaba para luchar por la verdad y por un legado familiar que había sido saqueado. El primer artículo, una pequeña nota en un diario económico digital, insinuaba una investigación por fraude millonario que afectaba a una conocida empresa madrileña y a sus directivos. Era solo el principio. Rafael y Lara, acorralados, intentaron contraatacar. Sus abogados presentaron recursos y apelaciones para intentar levantar el bloqueo de activos, argumentando que se trataba de una maniobra maliciosa y sin fundamento por parte de Melinda. Calificaron a Melinda de mujer despechada que actuaba por resentimiento personal, pero cada intento chocaba contra la solidez de las pruebas presentadas por Elena. Los jueces, al examinar la evidencia preliminar, no veían despecho, veían un fraude calculado y una clara intención de dañar. La situación para Rafael se complicaba día a día. Sus socios y clientes, alertados por las noticias que empezaban a circular y por el inexplicable cese de actividad en la empresa, empezaron a pedir explicaciones. Los rumores volaban por los pasillos de la élite empresarial madrileña. La reputación de Rafael, construida sobre cimientos de mentiras, empezaba a desmoronarse. Lara, quien disfrutaba de un estilo de vida ostentoso gracias a los fondos robados, ahora se encontraba sin acceso a ese lujo, desesperada y furiosa. Melinda, sin embargo, se mantenía impasible ante la farsa de sus acusaciones. «Que digan lo que quieran», le dijo a Elena en una llamada, su voz firme. «La verdad tiene una forma de salir a la luz que ninguna mentira puede sofocar. Tengo los papeles, los correos, los videos. Y tengo la historia de mi abuela Magdalena, que me enseña que la fuerza no reside en el engaño, sino en la integridad». El collar brillaba bajo la luz de su lámpara, como un faro en la oscuridad. Una semana después, Elena convocó a una rueda de prensa. No era un evento masivo, sino una reunión con periodistas de los principales medios de comunicación. Con una carpeta llena de documentos y un proyector, Elena desglosó el caso. Explicó cómo Rafael había utilizado su posición para desviar fondos, falsificar documentos y ocultar activos, y cómo Lara había sido su cómplice en cada paso. Mostró capturas de pantalla de correos electrónicos y fragmentos de los videos, sin revelar aún su totalidad, pero lo suficiente para que la gravedad del fraude quedara expuesta. La bomba estalló. Al día siguiente, las noticias de Madrid y de toda España se llenaron con titulares impactantes. Empresario Rafael G., acusado de fraude millonario contra su propia esposa, la historia de un engaño financiero y personal que sacude la élite madrileña. Melinda R. busca justicia tras ser traicionada y despojada. La opinión pública, enardecida por la historia de traición y el sufrimiento de Melinda, se volcó en su apoyo. Rafael y Lara, de la noche a la mañana, pasaron de ser figuras discretas en el mundo de los negocios a protagonistas de un escándalo nacional. Sus fotografías inundaban los periódicos y los telediarios. Las redes sociales ardían con comentarios de indignación. El escrutinio público, el juicio de la sociedad, se cernía sobre ellos. Melinda había ganado la primera batalla en la arena de la opinión pública, y con ella, un impulso imparable para el resto del proceso. La venganza no era dulce, era una reivindicación silenciosa y poderosa que recién comenzaba. El torbellino que la rueda de prensa había desatado no era solo una ráfaga pasajera, sino un huracán que arrasaba con todo a su paso. La mañana siguiente a la comparecencia de Elena, el silencio en el lujoso ático que Rafael y Lara compartían en una de las zonas más exclusivas de Madrid era un silencio cargado, espeso, roto solo por el incesante zumbido de sus teléfonos y los flashes de las cámaras que, desde la calle,
Intentaban capturar cada movimiento. Los periódicos, los programas de radio y los telediarios no hablaban de otra cosa. Sus rostros, antes sinónimo de éxito y glamour, ahora eran la portada del oprobio, la personificación de la codicia y la traición. Rafael se sentía acorralado. El imperio que con tanta astucia había edificado y que creía intocable, se desmoronaba como un castillo de naipes ante sus ojos. Las llamadas de sus socios, antes efusivas y llenas de complicidad, ahora eran escuetas, frías, anunciando la retirada de inversiones, la cancelación de proyectos, la huida precipitada. Sus cuentas, ya inmovilizadas de forma preventiva, fueron objeto de un bloqueo total por orden judicial, dejando al descubierto no solo su fraude, sino también su insolvencia repentina. El miedo, esa emoción que rara vez había experimentado en su ascenso, se apoderaba de él, transformando su arrogancia en una desesperación creciente. Lara, por su parte, observaba cómo su vida de lujos y superficialidad se convertía en cenizas. Los bolsos de marca, los viajes exóticos, las cenas en restaurantes de estrella Michelin, todo aquello que definía su existencia, se esfumaba como un espejismo. Sus amigas de la alta sociedad, antes tan solícitas, ahora evitaban sus llamadas, temiendo la contaminación de su escándalo. El reflejo que le devolvía el espejo ya no era el de la mujer envidiada, sino el de una fugitiva de la vergüenza, con los ojos hundidos y el maquillaje corrido por las lágrimas de una indignación que era, en el fondo, puro pánico. Las paredes del ático, que antes habían sido testigos de su desenfreno y sus planes oscuros, ahora resonaban con gritos y reproches. La lealtad que creían compartir se había evaporado con el primer rayo de la adversidad. Esto es culpa tuya, Rafael. Tus estúpidos planes, siempre creyéndote más listo que nadie, le espetaba Lara con la voz rota, mientras él le devolvía el golpe. Si no hubieras gastado de forma tan ostentosa, si hubieras sido más discreta, quizás no habríamos atraído tanta atención. Su amor, si es que alguna vez lo fue, se había transformado en un odio mutuo, un veneno que los consumía lentamente. Ya no quedaba nada de la sofisticación de sus engaños, solo la cruda y brutal realidad de su caída. Mientras tanto, en la tranquila intimidad de su apartamento, Melinda observaba el caos desde la distancia, con una serenidad sorprendente. No había euforia en ella, solo una profunda sensación de justicia que comenzaba a florecer. Los titulares de los periódicos que ahora cubrían la mesa de su salón no eran una fuente de regocijo, sino la confirmación de que la verdad, por fin, veía la luz. Elena, su abogada, no dejaba de llamarla para informarle de cada nuevo avance. La policía había solicitado una orden de registro para el ático de Rafael, y los fiscales preparaban una acusación formal que prometía ser devastadora. El apoyo del público es abrumador, Melinda, le dijo Elena en una de sus llamadas. Estamos recibiendo mensajes de cientos de mujeres que se sienten identificadas con tu lucha. Tu historia es la suya. Melinda escuchó, sintiendo el peso de esa responsabilidad, pero también una oleada de fuerza. Su batalla no era solo personal, se había convertido en un símbolo de esperanza para otras mujeres que habían sufrido la traición y la injusticia. En un momento de sosiego, Melinda se acercó a la pequeña caja de madera que guardaba en su mesita de noche. Con dedos temblorosos, extrajo de ella el collar de Magdalena, su abuela. Las perlas, antes opacas, parecían ahora emitir un leve brillo, como si la energía de su ancestro la envolviera. Tocó la pequeña inscripción en la parte trasera del colgante, las iniciales M.G., que siempre le recordaban la fortaleza inquebrantable de su abuela. Recordó la voz suave pero firme de su abuela. Melinda, la verdadera fuerza no reside en la riqueza ni en el poder, sino en la integridad y en la capacidad de levantarse después de cada caída. Esa noche, la imagen de su abuela Magdalena y la historia no contada que el collar parecía susurrar se entrelazaron con su propia experiencia. Se preguntó si Magdalena también había enfrentado adversidades que requerían una valentía similar, si el secreto familiar del que su abuela a veces hablaba con melancolía tenía alguna conexión con la fortaleza que ahora Melinda sentía. Ese hilo invisible de resiliencia, transmitido de generación en generación, era ahora su ancla, su guía en la tormenta. El equipo legal de Melinda trabajaba sin descanso, preparando la artillería para la siguiente fase.
Los documentos internos que ella había recuperado, las grabaciones de voz, los vídeos que demostraban el blanqueo de capitales y la malversación, eran irrefutables. La estrategia era clara: no dejar margen a la duda, desmantelar cada coartada, cada mentira. La velocidad con la que la maquinaria judicial se había puesto en marcha era un testimonio de la contundencia de las pruebas y la presión pública. Los días siguientes vieron a Rafael y Lara comparecer ante el juez en audiencias preliminares. Sus abogados intentaban desesperadamente desvirtuar las pruebas, pero cada intento era en vano. La evidencia era abrumadora. Las imágenes de Rafael, cabizbajo y demacrado, y Lara, con el rostro oculto tras unas gafas de sol, saliendo de los juzgados, eran publicadas por todos los medios. La condena social era palpable en los abucheos y gritos de los transeúntes, en los comentarios de odio que inundaban las redes. El proceso legal avanzaba con una celeridad implacable. La fiscalía no perdía el tiempo, y la vista oral, el juicio que determinaría el destino de Rafael y Lara, fue programada para las semanas siguientes. Melinda sabía que lo más difícil aún estaba por venir, la confrontación cara a cara en la sala de un tribunal. Pero ya no era la mujer rota que había perdido a su bebé y a su marido. Era una mujer forjada en el fuego de la adversidad, armada con la verdad y la memoria de una estirpe de mujeres fuertes. La reivindicación silenciosa se preparaba para alzar la voz en el santuario de la justicia, donde el último capítulo de esta amarga saga estaba a punto de escribirse. El aire en la sala del tribunal era denso, cargado de una expectativa casi palpable. Cada asiento estaba ocupado, los reporteros se agolpaban, sus cámaras y micrófonos listos para capturar cada giro de un caso que había cautivado a Madrid, y más allá. En el centro de toda esa vorágine, Melinda se sentó con una serenidad que desmentía la tormenta que una vez la había consumido. Sus ojos, antes velados por el dolor, ahora brillaban con una claridad fría, enfocada en la verdad. La cadena de Magdalena descansaba bajo su blusa, un peso reconfortante contra su piel, un ancla silenciosa a la fuerza de su linaje. Frente a ella, en el banquillo de los acusados, Rafael y Lara se sentaban con expresiones que oscilaban entre la desafiante arrogancia y un miedo apenas disimulado. La vida de opulencia forjada sobre la traición se desmoronaba ante sus ojos, y la máscara de respetabilidad que habían mantenido se resquebrajaba con cada mirada, con cada susurro de la multitud. El juicio comenzó con una solemnidad abrumadora. El equipo legal de Melinda, liderado por la sagaz Elena, no perdió el tiempo. Comenzaron a desgranar la intrincada red de engaños con una precisión quirúrgica. Documento tras documento se proyectó en la pantalla grande. Extractos bancarios que mostraban transferencias ilícitas, registros de propiedades fantasma, facturas falsificadas que desviaban fondos de la empresa familiar directamente a las cuentas secretas de Rafael y Lara. Cada pieza era un golpe calculado, una astilla que se clavaba más profundamente en el corazón de la defensa de la pareja. Esta corte escuchará cómo los acusados, Rafael y Lara, orquestaron un esquema de fraude y malversación de fondos que no solo arruinó a una mujer, sino que también desangró una empresa construida con el sudor y el legado de generaciones, declaró Elena con una voz firme que llenó la sala. Presentaremos pruebas irrefutables de falsificación de documentos, lavado de dinero y un desprecio total por la ley y la confianza depositada en ellos. El testimonio de expertos financieros desglosó las transacciones complejas, revelando el rastro digital del dinero que había sido desviado. Luego llegaron los testigos, antiguos empleados que habían sido intimidados o engañados, quienes ahora, alentados por la valentía de Melinda, se atrevían a hablar. Sus voces temblorosas pero firmes pintaron un cuadro de manipulación y avaricia. La tensión en la sala se hizo casi insoportable cuando se reprodujeron las grabaciones de video que Melinda había recuperado. En ellas se veía a Rafael y Lara discutiendo con frialdad los detalles de sus ardides, sus risas vacías, resonando en el silencio sepulcral de la sala. Las imágenes mostraron a Lara, con una sonrisa cómplice, firmando documentos a nombre de Melinda, falsificando su rúbrica con una impunidad escalofriante. Y Rafael, con esa mirada que Melinda había amado, ahora se veía como un depredador, calculando su siguiente movimiento. En el banquillo, Rafael se encogió, su rostro pálido y sudoroso. Lara, por su parte, intentó mantener la compostura,
su mandíbula apretada, pero sus ojos traicionaban el pánico que comenzaba a apoderarse de ella. Los murmullos de la prensa y del público se elevaron, convirtiéndose en un clamor de indignación que el juez tuvo que silenciar con un golpe de martillo. Melinda los observó, no con el deseo de venganza que una vez la había consumido, sino con una frialdad desapasionada. Ya no eran las figuras que habían destrozado su mundo, sino simples criminales enfrentando las consecuencias de sus actos. El dolor aún era una sombra persistente, pero ya no la dominaba. Cada pieza de evidencia, cada testimonio, era un ladrillo más en la reconstrucción de la verdad, un paso más hacia la justicia. Los abogados de Rafael y Lara intentaron desesperadamente desacreditar las pruebas, argumentando complot, falsificación por parte de terceros, errores contables. Pero sus defensas eran endebles. Sus argumentos sonaban huecos contra la montaña de evidencia que se acumulaba. El contrainterrogatorio de Elena era brutalmente eficiente, desmantelando cada coartada, exponiendo cada mentira. Hubo un momento, durante el testimonio de un experto calígrafo que confirmó la falsificación de la firma de Melinda, en el que Lara perdió los estribos. Se levantó bruscamente, intentando gritar una negación furiosa, pero fue rápidamente contenida por su abogado y los agentes de seguridad. Ese arrebato fue el punto de inflexión. La fachada se rompió por completo, revelando la desesperación que había estado cocinándose bajo la superficie. El público lo sintió, la prensa lo capturó y el tribunal lo atestiguó. Su condena era inminente, no solo legal, sino también moral ante los ojos de todos. Al finalizar la jornada, la balanza de la justicia se había inclinado irrevocablemente. La humillación pública de Rafael y Lara era absoluta. Sus vidas, una vez definidas por el lujo y la intriga, ahora estaban al borde del colapso total, con la amenaza de prisión cerniéndose sobre ellos. La prensa se abalanzó. Sus titulares ya clamaban por la verdad, por la caída de los estafadores. Melinda salió del juzgado rodeada de su equipo, el peso de los años de dolor comenzando a disiparse. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro, pero ya no se escondía. Había hablado la verdad, había sido testigo de la reivindicación de su nombre y su legado. El juicio continuaría por unos días más para cerrar todos los flecos, pero el veredicto moral ya estaba dado. Al día siguiente, tras las últimas argumentaciones, el juez dictaminó una sentencia provisional, ordenando la congelación de todos los activos restantes de Rafael y Lara y preparando la confiscación de las propiedades ilícitas. La acusación formal por lavado de dinero, fraude y falsificación se mantuvo y se fijó una fecha para la sentencia final que prometía ser severa. Melinda, con la cabeza alta, sintió el primer rayo de esperanza desde la tragedia. La justicia, aunque lenta, había comenzado a manifestarse. Ahora, el camino se abría para recuperar lo que era suyo, para sanar las heridas y para construir un futuro muy diferente al que una vez había imaginado. El día de la sentencia final amaneció con un aire solemne, diferente al bullicio habitual de los juzgados. La sala estaba abarrotada, con la prensa ávida de capturar el epílogo de un drama que había conmocionado a Madrid. Melinda llegó serena, vestida con sobriedad, su mirada reflejando una quietud que no había poseído en meses. Rafael y Lara, en cambio, parecían sombras de lo que una vez fueron. Sus rostros demacrados, la arrogancia desvanecida, sustituida por una desesperación palpable. El juez, con voz firme e inquebrantable, leyó las condenas. Rafael y Lara fueron hallados culpables de múltiples cargos de fraude, malversación de fondos, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. La sentencia fue severa, varios años de prisión para ambos, con la obligación de restituir todos los bienes malversados. El veredicto no solo implicaba la pérdida de su libertad, sino también una humillación pública definitiva. La sociedad, que una vez los había admirado por su aparente éxito, ahora los veía caer en desgracia, con su reputación irremediablemente destrozada. Melinda escuchó cada palabra, no con regocijo, sino con una profunda sensación de cierre. No era la venganza lo que la movía, sino la necesidad de justicia y la restauración de la verdad. El proceso para recuperar legalmente sus bienes fue meticuloso, pero expedito gracias a la contundencia de las pruebas presentadas. Una a una, las propiedades, las cuentas bancarias y las empresas que le habían sido arrebatadas
volvieron a su legítima dueña. Cada firma en un documento, cada traspaso de titularidad, era un paso más lejos del abismo y un paso más cerca de la reconstrucción. No fue un camino fácil. El daño financiero y emocional había sido profundo, pero Melinda, con la ayuda de su equipo legal, resurgió con una fuerza inquebrantable. La cadena de Magdalena, que antes había sido un misterio y un ancla a un pasado doloroso, ahora brillaba con un nuevo significado. Aquel símbolo de una herencia familiar, de la resiliencia de las mujeres de su linaje, se convirtió en una inspiración. Melinda entendió que no estaba sola en su lucha, que la fortaleza de sus ancestros fluía por sus venas. Decidió que su experiencia no sería en vano. Así nació la Fundación Magdalena, dedicada a ofrecer apoyo legal, psicológico y económico a mujeres víctimas de fraude, abuso y violencia. Quería crear un refugio, un lugar donde otras mujeres pudieran encontrar la fuerza para levantarse, tal como ella lo había hecho. Los recursos recuperados de su propio patrimonio fueron la base de esta noble causa, transformando el dolor en propósito. En medio de la vorágine de su nueva vida, entre la gestión de sus empresas y el desarrollo de la fundación, un encuentro inesperado cambió su destino. En una de sus visitas a un centro de acogida infantil que la fundación apoyaba, conoció a Miguel, un niño de 5 años con unos ojos grandes y tristes que buscaban afecto. Había perdido a sus padres en un accidente, y aunque su sonrisa era tenue, poseía una chispa de resiliencia que conmovió a Melinda hasta lo más profundo de su ser. El amor maternal que había creído perdido para siempre renació en su corazón con una intensidad arrolladora. El proceso de adopción fue largo y lleno de trámites, pero Melinda no cejó. Quería ofrecer a Miguel el hogar, el amor y la estabilidad que él merecía y que ella también anhelaba dar. Cuando finalmente Miguel entró en su casa, llenó cada rincón con su risa, con sus pequeños pasos, con la inocencia que curaba las heridas más profundas. Melinda encontró en él una alegría que nunca pensó volver a sentir, una razón para seguir adelante que trascendía cualquier meta material. Miguel se convirtió en el faro de su nueva existencia, el símbolo viviente de que la vida, incluso después de la tragedia, podía florecer con una belleza inesperada. Melinda, con el tiempo, miraba el horizonte desde su balcón, el sol de Madrid bañando su rostro. Ya no había rencor, ni odio, solo una profunda paz. Había comprendido que la verdadera victoria no radicaba en la caída de sus enemigos, sino en su propia reconstrucción, en la capacidad de transformar el sufrimiento en un motor para el bien. Rafael y Lara cumplían su condena, enfrentando las consecuencias de sus actos, mientras ella construía un legado de esperanza. Sus negocios prosperaban bajo su sabia dirección. La Fundación Magdalena se convertía en un pilar para cientos de mujeres, y en su hogar, Miguel crecía feliz, rodeado del amor incondicional de su nueva madre. Melinda había cerrado el capítulo de la traición y el dolor, no borrándolo, sino integrándolo como parte de una historia de resiliencia y superación. La cicatriz permanecía, sí, pero ya no dolía. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Ahora, con la cadena de Magdalena brillando sutilmente alrededor de su cuello, Melinda sabía que su vida era plena. No era la vida que había planeado con Rafael, sino una vida forjada por su propia fuerza, su compasión y su inquebrantable espíritu. Había encontrado la verdadera riqueza, la paz interior, el amor incondicional y el propósito de ayudar a los demás. El futuro se abría ante ella, luminoso y lleno de posibilidades, sin ataduras al pasado, solo la promesa de un camino recorrido con serenidad y valentía. Melinda había vuelto a nacer.